Durante la cena de Acción de Gracias, noté algo extraño. En el lugar de mi hijo, solo había un plato para perro. Mi nuera, con total tranquilidad, dijo en voz alta: «Come, esta es tu cena». Mi hijo bajó la cabeza, tratando de contener las lágrimas. No pude soportarlo más. Le tomé la mano, lo hice levantarse y nos fuimos de la mesa ante la mirada atónita de todos. A la mañana siguiente, ella llegó corriendo a mi casa, se arrodilló y me pidió perdón. Pero antes de continuar, asegúrate de estar suscrito al canal y cuéntanos en los comentarios desde dónde estás viendo este video. Nos encantaría saber hasta dónde llegan nuestras historias de venganza. Conduje mi viejo sedán hasta la entrada de la mansión de los Márquez para asistir a la cena de Acción de Gracias organizada por la familia de mi nuera. El guardia de seguridad, con su uniforme impecable, asintió al reconocer mi carro destartalado. Le devolví una leve sonrisa. Adentro, el lujo me golpeó en la cara. Un cuarteto de cuerdas tocaba música clásica en vivo. Un candelabro de cristal colgaba del techo, reflejando luces brillantes por todo el salón. La mesa larga estaba cubierta con un mantel de seda blanca, decorada con lirios blancos y velas aromáticas. Caminé en silencio entre la multitud, tratando de ignorar las miradas curiosas o despreciativas que se deslizaban sobre mí. La senadora Ángela Márquez, madre de Camila, estaba cerca de la entrada, vestida como una reina. Me saludó con una inclinación de cabeza, pero fue un gesto frío, sin una pizca de calidez, como si yo fuera una invitada no deseada. El gobernador Juan Márquez, padre de Camila, estaba ocupado dándole la mano a un juez, con una sonrisa rígida que apenas se torció al verme. Encontré a Esteban, mi hijo, solo en una esquina del salón, con un vaso de agua en la mano y la mirada perdida. Su traje negro era el mejor que tenía, pero aún así parecía fuera de lugar entre tanto lujo. Sus hombros estaban levemente encorvados, como si intentara hacerse pequeño para pasar desapercibido. Se me encogió el corazón al verlo. El que una vez fue mi orgullo, un investigador brillante, ahora parecía una sombra opaca. Me acerqué y le puse suavemente la mano en la espalda. Esteban se sobresaltó y se dio la vuelta. Sus ojos cansados se iluminaron un poco al verme. «Mamá, ya llegaste», dijo, forzando una sonrisa. Pero esa sonrisa no ocultaba el dolor que llevaba dentro. Camila pasó junto a nosotros. Llevaba un vestido de seda rojo ajustado de Gucci, destacando entre la multitud. Su cabello recogido y el maquillaje impecable realzaban su belleza afilada. Saludaba con besos al aire a los invitados, reía con soltura, su voz clara como campanitas. Pero su mirada, aunque fugaz, ignoró por completo a Esteban y a mí. Ni una mirada, ni un saludo. Cuando invitaron a todos a sentarse en la mesa, noté enseguida que la distribución no era casual. El nombre de Esteban estaba colocado al final, en el lugar menos importante, junto a unos asistentes de bajo rango cuyos nombres ni siquiera conocía. Me senté a su lado, tratando de mantener la calma, pero por dentro estaba hirviendo. Estaban humillando a mi hijo, justo en la casa que él alguna vez llamó familia. Esteban no dijo nada, solo bajó la cabeza, con las manos entrelazadas bajo la mesa. El mesero empezó a servir los entremeses. Todos en la mesa recibieron su plato, menos Esteban. Frente a él no había nada, ni plato, ni vaso, ni siquiera una servilleta. Miré alrededor, esperando que fuera un error, pero los ojos esquivos del mesero me dijeron que era intencional. Apreté los puños, conteniendo la rabia que me hervía en el pecho. Cuando trajeron el plato principal, el olor delicioso me hizo rugir el estómago, pero frente a Esteban seguía habiendo un vacío frío. Vi cómo le temblaban ligeramente los hombros. Sus ojos seguían clavados en la mesa, como si al levantar la vista no pudiera soportar tanta humillación. Entonces Camila se puso de pie, golpeó suavemente su copa de cristal y toda la sala quedó en silencio. Todas las miradas se dirigieron hacia ella. Sonrió. Una sonrisa hermosa pero sin calidez, como una navaja bien afilada. Hizo una seña a una de las empleadas y vi cómo la mujer se acercaba con el rostro confundido, llevando en las manos un cuenco de porcelana, del tipo que se usa para alimentar a mascotas de raza. El tiempo pareció detenerse. La empleada dejó el cuenco frente a Esteban.
Dentro había comida para perro, croquetas secas mezcladas con un poco de paté. El olor agrio que salía del recipiente me revolvió el estómago. Toda la sala del banquete contuvo la respiración. Miré a Esteban y vi cómo apretaba los puños debajo de la mesa, los nudillos blancos. Mantenía la cabeza baja, los hombros temblando, no por miedo, sino por contener la oleada de emociones que amenazaba con desbordarse. Camila habló, lo suficientemente fuerte para que todos escucharan. Come, esta es tu cena, va acorde a tu posición actual. Su voz era suave, pero cada palabra fue una puñalada directa al orgullo de mi hijo. Los murmullos comenzaron a crecer. Se escucharon unas risitas provenientes de unos empresarios cercanos. Un hombre, que reconocí como el rival político del gobernador Juan, habló con tono alto, como queriendo que todos lo oyeran. ¿Ese es Esteban García? Pensé que tipos como él comían en la cárcel, no en fiestas. Otro agregó, con sarcasmo, un verdadero chupasangre del pueblo. Comer comida para perros le queda perfecto. Cada palabra fue un martillazo en mi alma. Miré a Esteban, aún con la cabeza gacha, pero sabía que por dentro era un huracán. Mi hijo, el mismo que había enfrentado a criminales peligrosos con la espalda recta, ahora era una burla en la casa de su propia esposa. No podía soportarlo más. Me levanté. El sonido de la silla arrastrándose por el mármol cortó el aire como una navaja, silenciando las risas y los murmullos. Toda la mesa se quedó en silencio, con los ojos clavados en mí. No dije nada. No hacía falta. Caminé hasta Esteban. Tomé su muñeca. Sentí sus dedos helados temblando entre los míos. «Vámonos, hijo», le dije, con una voz firme pero tranquila, como una declaración de que no pertenecíamos a ese lugar. Esteban se levantó sin mirar a nadie. Salimos del salón caminando. Pasamos junto a Camila, que aún sonreía con aires de triunfo. Vi a la senadora Ángela y al gobernador Juan fingiendo estar ocupados con sus copas, como si nada hubiera ocurrido. Nadie nos detuvo, nadie dijo una sola palabra. El viejo sedán rodaba lentamente por la carretera silenciosa de la noche, con el motor roncando como si se quejara. Dentro del coche, el aire era tan denso que costaba respirar. Esteban iba en el asiento trasero, con la cabeza apoyada contra la ventana, mirando sin vida hacia afuera. La luz de las farolas pasaba por su rostro, iluminando sus facciones cansadas y rotas. Su reflejo en el vidrio parecía el de un extraño que ya no reconocía. Yo aferraba el volante, tratando de concentrarme en conducir, pero mi mente se había ido a otro lugar, a otro momento. El ruido constante del motor viejo se volvió el telón de fondo de mis recuerdos, arrastrándome de vuelta a los años que creí haber enterrado para siempre. Pasamos frente a la antigua sede de la FGR, la Dirección General de Investigación Federal. El edificio imponente se alzaba en la oscuridad, con la luz de las ventanas proyectándose hacia afuera, fría y distante. Reduje la velocidad lentamente, no por el tráfico, sino por la ola de recuerdos que me invadía. ¿Cuánto tiempo había pasado desde la última vez que miré de frente este lugar? 30 años, quizás más. Este fue mi campo de batalla, donde viví, luché y lo aposté todo. Soy Teresa García, una viuda de 57 años que vive en Querétaro. Para los vecinos, soy solo una señora sencilla que cuida su rosal en el jardín trasero, poda ramas, riega plantas y de vez en cuando hornea galletas de mantequilla para repartir entre los niños del barrio. Me ven sonreír, me escuchan contar historias triviales sobre el clima o cómo hacer mermelada de naranja y creen que eso es todo lo que soy. No saben, y nunca quise que lo supieran, que hace 30 años fui La Sombra, una agente encubierta legendaria de la FGR. Los recuerdos regresaron de golpe, tan nítidos que dolían. Me vi a mí misma sentada en un bar de mala muerte en Tijuana, con el olor a cigarro y licor barato pegado en el aire. Llevaba un vestido ajustado, el cabello teñido de rubio, los labios pintados de rojo intenso, fingiendo ser una lavadora de dinero con experiencia. Frente a mí, un narco con la mirada filosa como una navaja. Tenía la mano apoyada sobre el muslo, justo al lado de la pistola escondida bajo mi blusa. El corazón me latía fuerte, pero mi voz se mantenía firme, suave, lo suficientemente creíble para que pensara que yo era justo la persona que buscaba.
Ese era mi trabajo, vivir bajo docenas de identidades, hablar varios idiomas, infiltrarme en organizaciones criminales y redes de corrupción, y enfrentar a los hombres más peligrosos de México sin mostrar ni un gramo de miedo. Viví así durante muchos años, hasta que conocí a Jorge, mi esposo. Era un capitán del ejército, alto, serio, pero con una mirada extrañamente cálida. Nos conocimos durante un operativo conjunto entre la FGR y los militares, en una redada contra un cartel en Sinaloa. Entre humo, secretos y noches sin dormir, nos enamoramos. Jorge nunca me prometió una vida tranquila, porque sabía que ambos habíamos elegido este camino. Pero me prometió estar siempre a mi lado, y para mí eso fue suficiente. Luego Jorge murió, una emboscada en la frontera, y nunca volvió. Aún recuerdo ese día, cuando un joven oficial, con la cara pálida, llegó a tocar la puerta de mi casa. No se atrevía a mirarme a los ojos, solo repetía una y otra vez: el capitán luchó hasta el último segundo. Una parte de mí murió junto con Jorge. Ya no pude seguir trabajando en campo. Cada vez que sostenía un arma, me temblaban las manos, no por miedo, sino por el dolor. Pedí retirarme, supliqué a la FGR que me dejara vivir una vida normal, por Esteban, por el hijo que estaba creciendo sin padre. Pero la FGR no me dejó ir. Dijeron que yo era demasiado valiosa, que mi experiencia no podía reemplazarse. Me retuvieron como asesora de alto nivel, encerrada en una oficina sin ventanas en el archivo central de la sede. Esa habitación, con sus paredes grises y olor a papel viejo, se convirtió en mi nuevo mundo. Desde allí accedía a toda la información, analizaba pistas, trazaba rutas que los investigadores jóvenes pasaban por alto. Ya no era quien salía al campo, pero seguía siendo una guerrera. Solo que ahora, desde la sombra. Esteban creció con la imagen de un padre héroe. Yo no hablaba mucho sobre Jorge, pero cada vez que lo mencionaba, mis ojos se iluminaban de orgullo. Esteban se parecía a su padre, no solo por su altura, sino también por su integridad. Siguió los pasos de su padre, pero eligió el camino de hacer cumplir la ley civil, convirtiéndose en un investigador destacado del Ministerio del Interior, Segov. Recuerdo esas noches en las que llegaba a casa y se sentaba en la mesa de la cocina para contarme sobre los casos que había resuelto, con la voz llena de entusiasmo. Yo lo miraba y veía a Jorge en cada gesto, en cada mirada. El día que Esteban trajo a Camila a casa para presentármela, mi corazón floreció. La chica era hermosa, inteligente, pero lo que más me hizo quererla fue su humildad. A pesar de venir de la poderosa familia Márquez, Camila no tenía ni un ápice de arrogancia. Recuerdo una vez que vino de visita y me encontró tratando de reparar la cerca de rosales que se había roto. Sin decir ni una palabra, se arremangó el vestido de diseñador, se arrodilló a mi lado y me ayudó a amarrar las tablas sueltas. Tenía las manos llenas de rasguños por las espinas, pero seguía sonriendo. «Mamá, enséñeme a cuidar las flores, soy muy torpe», me dijo, con una voz suave como el viento. Pensé que esa era la chica a la que quería llamar nuera. Cada fin de semana, Esteban y Camila venían a cenar a casa. Camila se metía a la cocina conmigo, se paraba a mi lado, observando con atención cómo mezclaba las especias para preparar el mole de la familia. «Mamá, ¿cómo hace para que este platillo quede tan rico? Yo tengo que aprender», decía, con los ojos brillando. Yo le enseñaba paso a paso, como una madre que le pasa sus secretos a su hija. Esos momentos, llenos de risas y con el aroma de la comida en el aire, me hacían creer que, después de una vida llena de tormentas, por fin había encontrado un refugio. Soñaba con un futuro en el que Esteban y Camila formarían una familia, en el que yo cargaría a mis nietos en brazos y en el que las cicatrices del pasado quedarían dormidas para siempre, hasta esa mañana de martes. Estaba en el jardín, usando las tijeras para cortar las ramas secas de los rosales. El olor a tierra húmeda y flores me calmaba el alma. Pero entonces, los pasos apresurados de doña Rodríguez, la vecina, rompieron el silencio. Cruzó corriendo, con el rostro pálido y un periódico local, El Universal Querétaro, arrugado en la mano. «Teresa, tiene que ver esto», dijo, con la voz temblorosa, sin atreverse a mirarme a los ojos. No dijo nada más,
solo señaló la portada. El titular, en letras negras enormes, me golpeó como un mazo. Funcionario de alto rango de Segov, vinculado a red de lavado de dinero y corrupción en obras públicas. Justo debajo estaba la foto oficial de Esteban, tomada el día que asumió su cargo, con una sonrisa segura y la mirada brillante. El nombre de mi hijo aparecía en negritas, claro como una acusación que no deja lugar a dudas. Sentí que el corazón se me apretaba, los latidos se volvieron caóticos. Apreté el periódico con las manos temblorosas, con la sensación de que el mundo se me venía abajo. Corrí adentro, prendí el televisor. La pantalla se iluminó y todos los canales de noticias hablaban del mismo tema. Esteban García, investigador del Ministerio del Interior, acusado de estar involucrado en una red de corrupción a gran escala, decía el locutor con una voz fría, sin emoción. Mostraban una y otra vez las imágenes de Esteban, intercaladas con diagramas complicados de flujos de dinero ilegal, números y flechas que no lograba entender. El nombre de mi hijo se repetía sin cesar, como un estribillo de vergüenza. Me quedé ahí, parada frente a la pantalla, sintiendo que las piernas ya no me sostenían. No, no puede ser, susurré, pero mi voz se apagó, ahogada por el sonido del televisor. 2 días después, Esteban condujo hasta mi casa. Cuando se abrió la puerta, casi no reconocí a mi hijo. Parecía otra persona, sin afeitar, el cabello revuelto, la camisa arrugada como si la hubiera usado varios días seguidos. Tenía los ojos hundidos, sin vida, como si toda la luz dentro de él se hubiera apagado. No dijo una palabra, solo dejó en silencio un sobre con el sello oficial de la Segov sobre la mesa de la cocina. Lo abrí con las manos temblorosas. Dentro estaba la decisión de suspensión temporal para facilitar una investigación. Las palabras eran secas, frías, como una sentencia ya dictada. Esteban se dejó caer en la silla y hundió la cabeza entre las manos. «Yo no lo hice, mamá», dijo con la voz ronca, como si tuviera que hacer un esfuerzo para pronunciar cada palabra. «Te lo juro, no sé nada de esas cuentas, ni de esas firmas». Me senté frente a él, le tomé la mano y sentí sus dedos helados. Me contó todo, y cada palabra me rompía el alma. El subsecretario Armando Beltrán, su jefe directo, el mismo que alguna vez le dio una palmada en el hombro y lo llamó la estrella del ministerio, lo había citado en su oficina. Beltrán no lo miró a los ojos, solo repitió frases vacías. «Es una situación lamentable. El ministerio debe seguir el protocolo». Después de eso, no volvió a contestar ninguna llamada de Esteban. Le llamé, pero no respondió. «Nadie respondió», dijo Esteban, con la voz hecha pedazos. Escuchar todo eso me desgarró por dentro. Esteban contó que sus amigos y colegas, los mismos que lo invitaban a tomar cervezas cada fin de semana y se reían juntos, ahora no le contestaban el teléfono. Su número parecía haber sido puesto en una lista negra. «Me miran como a un criminal, mamá», murmuró, con los ojos enrojecidos pero sin llorar, como si los hubiera traicionado a todos. Yo quería abrazarlo, decirle que todo estaría bien, pero sabía que en ese momento las palabras de consuelo no significaban nada. El teléfono de casa no dejaba de sonar. Eran llamadas anónimas, voces desconocidas que insultaban sin piedad. «Vieja de un corrupto», gritó un hombre antes de colgar. «¿Así es como educaste a tu hijo para que venda al país?», dijo otra voz con sarcasmo. Desconecté el teléfono, pero el silencio que vino después fue aún más aterrador. Era como un recordatorio de que el mundo entero nos estaba dando la espalda. Una semana después del escándalo, vi por casualidad una entrevista de la senadora Ángela Márquez en la televisión nacional. Apareció vestida con ropa costosa, el cabello recogido con pulcritud, el rostro tan frío como una piedra. El reportero le preguntó por Esteban, por su yerno. Ángela miró directo a la cámara, con voz calmada pero cortante. «Nuestra familia tiene una larga tradición de servicio público íntegro. Estamos profundamente decepcionados y no toleraremos ninguna conducta inapropiada, venga de donde venga». No mencionó ni una sola vez el nombre de Esteban. Solo se refirió a él como el individuo involucrado. Me quedé ahí, frente al televisor, sintiendo que la sangre se me helaba.
Ella, la madre de Camila, la misma que me había sonreído el día de la boda, ahora pisoteaba públicamente el honor de mi hijo. Camila también fue desapareciendo poco a poco de la vida de Esteban. Las llamadas que antes eran diarias se hicieron menos frecuentes. Primero una al día, luego cada varios días y finalmente una semana entera de silencio. Cuando Esteban llamaba, ella solo contestaba con frases secas, «Estoy muy ocupada», y colgaba. Vi a Esteban sentado junto al teléfono, deslizando el dedo por la pantalla como si esperara un mensaje, una explicación, pero no llegaba nada. El silencio de Camila dolía más que cualquier reproche. Una noche, mientras leía noticias en internet, una foto en la sección Sociedad de una revista famosa me hizo detenerme en seco. Era una imagen tomada en una gala benéfica. Camila estaba allí, radiante con un vestido de noche brillante, su sonrisa perfecta como la de una estrella. A su lado, con la mano apoyada en su cintura de una forma posesiva, estaba Armando Beltrán. Me quedé mirando la foto, sintiendo como si alguien me hubiera dado una bofetada en la cara. Beltrán, el que le dio la espalda a Esteban, el que convirtió a mi hijo en chivo expiatorio, ahora estaba ahí, sonriendo con soberbia al lado de su esposa. Imprimí la foto, pensando en mostrársela a Esteban. Quería que abriera los ojos, que viera que Camila ya no era la nuera que él amaba. Pero al entrar a la sala, lo vi sentado en el sofá, mirando en silencio una foto de boda suya con Camila que estaba sobre la mesa. Tenía los ojos rojos, pero no por haber llorado, sino por la ruptura. Acariciaba suavemente el marco, como si intentara aferrarse a algo que había perdido hace mucho. Me quedé ahí parada, con la foto impresa en la mano, y de pronto se sintió tan pesada. No tuve corazón, no podía ser yo quien le clavara otro puñal. Volví a la cocina, guardé la foto en un cajón y le dije a Esteban, con voz firme, «Voy a llamar a unos viejos amigos de la FGR, voy a descubrir la verdad». Esteban negó con la cabeza, su voz ronca, «No, mamá, no empeores las cosas, tal vez fue culpa mía, confié demasiado. Camila, ella tiene derecho a estar decepcionada. Yo avergoncé a su familia». Se levantó y se fue al dormitorio, con la espalda encorvada como si cargara el peso del mundo. La puerta se cerró y yo me quedé ahí, sola en la cocina fría. Las palabras de Esteban no me convencieron. Yo le enseñé desde pequeño a distinguir el bien del mal. Le hablé de la integridad de su padre, de los valores por los que Jorge y yo vivimos y morimos. Sé que mi hijo nunca traicionaría eso. Esa noche, cuando las luces del cuarto de Esteban se apagaron, bajé en silencio al sótano. La puerta de madera vieja crujió cuando la empujé, y un olor a polvo y papel viejo me invadió la nariz, trayendo recuerdos que pensé enterrados. Ese sótano no era solo un depósito de cosas viejas, sillas rotas, unas cajas con ropa de cuando Jorge vivía. También era mi fortaleza secreta, donde la sombra solía vivir y respirar. Quité la tela polvorienta que cubría el equipo viejo, las computadoras que yo misma había mantenido durante años. Al conectarlas, la pantalla se encendió con líneas verdes de código conocidas, como si una vieja amiga me diera la bienvenida. Respiré hondo, mis dedos se movieron sobre el teclado, y en ese momento ya no era Teresa García, la madre viuda de Querétaro. Era la sombra, y estaba de cacería. Usando una conexión encriptada a través de múltiples proxies, accedí al archivo interno de la FGR con la cuenta de asesora que aún seguía activa. La contraseña vieja seguía funcionando, como si el tiempo no hubiera pasado. La pantalla se llenó de carpetas, documentos, reportes, un tesoro de información que solo personas como yo sabían cómo explotar. Empecé a trabajar, con el corazón firme, pero el alma pesada. No solo buscaba la verdad, estaba luchando por recuperar el honor de mi hijo. La pared frente a mí pronto se convirtió en una red enredada. Pegué en ella papeles con notas, líneas rojas conectando nombres, empresas, fechas. Armando Beltrán, subsecretario de la Segov, el que le dio la espalda a Esteban. Rafael Ortega, un contratista de construcción muy conocido, que al parecer siempre ganaba los proyectos del gobierno con contratos jugosos. Y una empresa fantasma misteriosa, Soluciones Integrales del Bajío, un nombre que aparecía con demasiada frecuencia en los documentos como para ser una coincidencia.
Trabajaba en silencio. Solo se oía el tecleo de mis dedos y mi respiración. Cada fragmento de información era una pieza del rompecabezas, y sabía que si tenía paciencia, lograría ver toda la imagen completa. Durante muchas noches seguidas, me convertí en un fantasma en la red. Rastreé transacciones bancarias, sumas de dinero que pasaban por decenas de cuentas intermediarias hasta terminar en una cuenta en Panamá a nombre de Ortega. Analicé las firmas electrónicas en los documentos de aprobación de proyectos, los mismos documentos que decían que Esteban había firmado, pero noté de inmediato algo raro. Las marcas de tiempo y los algoritmos de cifrado tenían pequeños errores, detalles que solo alguien con mi experiencia podía notar. La firma de Esteban había sido falsificada, y quien lo hizo no fue lo bastante cuidadoso como para engañarme. Fui más allá. Revisé los registros de vuelos privados de Ortega. Curiosamente, él siempre volaba a Suiza un día después de que se liberaba un pago grande del presupuesto público. Esos viajes no eran casualidad. Formaban parte de un plan cuidadosamente orquestado. Todo apuntaba a una conspiración, pero todo era prueba circunstancial. Necesitaba algo más concreto, un testigo, un eslabón débil que pudiera romper toda la red. Cambié de enfoque. Investigué la lista de empleados de Armando Beltrán. Entre ellos, un nombre destacaba: Mónica Paredes, su secretaria personal. Ella había renunciado por motivos personales justo una semana antes de que estallara el escándalo. Nadie deja ese tipo de trabajo así porque sí, mucho menos trabajando para alguien tan poderoso como Beltrán. Indagué más y descubrí que Mónica ahora era gerente de una pequeña cafetería en las afueras de Querétaro. Un cambio muy extraño para alguien que antes ocupaba un puesto tan importante. Lo supe de inmediato. Ella era la clave que necesitaba. Decidí acercarme a Mónica, pero con cuidado. Un solo error podía echarlo todo a perder. Empecé a ir a su cafetería todas las mañanas. Siempre me sentaba en la misma mesa junto a la ventana, pedía el mismo café negro sin azúcar. Vestía de forma sencilla, un suéter, una bufanda, unos lentes de lectura. Parecía una abuelita jubilada e inofensiva. Al principio, Mónica solo me saludaba con un gesto de cabeza. Su mirada era alerta, pero no sospechosa. Poco a poco, inicié charlas breves, sin importancia. «Está lindo el clima hoy, ¿verdad?», le decía con una sonrisa. «¿Usted plantó esas macetas? Están preciosas». Mónica empezó a contestar, aunque fuera con frases cortas. Fui paciente, sabía que la confianza no se gana de un día para otro. Una tarde lluviosa, el local estaba vacío, solo se oía la lluvia repiquetear en la ventana. Mónica estaba detrás del mostrador, mirando hacia afuera, con el rostro lleno de preocupación. Sus manos se apretaban entre sí, como si estuviera tratando de contener algo. Me levanté, caminé hasta el mostrador y pedí una taza de té de manzanilla. Cuando me la entregó, le dije en voz baja, lo justo para que solo ella me oyera: «Debe ser muy duro cargar con un secreto tan grande estando sola». Mónica se sobresaltó. La cuchara en su mano cayó al suelo con un sonido metálico seco. Su rostro palideció. Me miró fijamente con los ojos muy abiertos por el miedo. ¿Usted quién es?», balbuceó con la voz temblorosa. Yo sonreí levemente, manteniendo la calma en mi tono. «Soy Teresa García, la madre de Esteban García, y sé que tú eres la única persona que puede ayudar a mi hijo». Las lágrimas brotaron de los ojos de Mónica. Se tapó la boca intentando contener los sollozos. «No puedo. Ellos me matarán», susurró, con la mirada desesperada dirigida hacia la puerta, como si temiera que alguien la estuviera vigilando. Coloqué mi mano sobre la suya, con suavidad, pero con firmeza. «Mónica, sé que tienes miedo, pero tú no eres una mala persona. Ayúdame, y te prometo que te voy a proteger». Esa misma noche, Mónica llegó a mi casa. Estaba de pie frente a la puerta, con el abrigo empapado por la lluvia y los ojos enrojecidos. La invité a pasar a la cocina. Le preparé una taza de té caliente y me senté frente a ella. En la calidez de la cocina, con la luz amarilla suave y el aroma tenue del té, Mónica empezó a hablar.
contó cómo Beltrán y Ortega la obligaron a copiar la firma electrónica de Esteban en documentos falsos. Cuando ella dudó, la amenazaron con hacerle daño a su familia, su madre, su hermano. «Saben dónde vivo», sollozó. «Saben todo sobre mí». «Tenía mucho miedo», dijo con la voz quebrada. «Pero yo no soy una persona mala. No puedo vivir con esta culpa». Sacó de su cartera una pequeña memoria USB camuflada como una joya barata. «Todo está aquí». Copié en secreto los documentos originales, los correos entre Beltrán y Ortega. Lo guardé con la esperanza de que algún día se hiciera justicia. Tomé la USB, sintiendo su peso en mi mano. No era solo un dispositivo, era esperanza, una oportunidad para salvar a Esteban. Puse mi mano sobre la de Mónica, que seguía temblando, y la miré directo a los ojos. «Ese día ha llegado, Mónica. Ya no estás sola». Ella asintió, con lágrimas corriendo por sus mejillas, pero en su mirada vi un destello, el brillo de la liberación. La pequeña USB de Mónica estaba en mis manos. Parecía una baratija, pero era un verdadero tesoro, uno que podía salvar a Esteban o destruirlo todo si caía en las manos equivocadas. La giré entre mis dedos, sintiendo el peso de los secretos encerrados dentro. Sabía que estaba protegida con múltiples capas de cifrado de nivel gubernamental, del tipo que solo unos pocos con acceso privilegiado podían romper. No podía decodificarla por mí misma, no por falta de habilidad, sino porque un solo error podría dejar rastro, y no podía arriesgarme. Necesitaba a alguien de adentro, alguien en quien pudiera confiar plenamente. El nombre del licenciado Emilio Rivas apareció en mi mente como un rayo. Emilio, veterano analista de datos de la FGR, un hombre de la vieja escuela, íntegro y enemigo declarado de la corrupción. Más importante aún, era uno de los pocos que conocía mi pasado, el de La Sombra. Trabajamos juntos en operaciones peligrosas, donde la vida y la muerte estaban separadas por un segundo. Si había alguien dispuesto a arriesgarlo todo por ayudarme, ese era Emilio. No llamé por teléfono. No era seguro y no quería dejar ningún rastro. En lugar de eso, tomé un periódico viejo del montón en la esquina de la casa. Lo abrí en la sección de clasificados. Con un bolígrafo rojo, rodé algunas letras en un anuncio cualquiera, formando un mensaje que solo Emilio entendería. Biblioteca Nacional. Jueves, 3 de la tarde. Zona de mapas antiguos. Doblé el periódico. Se lo entregué a un chico repartidor de confianza en la esquina y le pedí que lo metiera en el buzón de Emilio. «No le digas nada a nadie». «¿Sí?», le dije, mientras le pasaba unos pesos. El chico asintió, con ojos vivaces, y se perdió entre la multitud. El jueves llegué a la Biblioteca Nacional una hora antes. El lugar estaba en silencio, con un leve aroma a papel viejo y madera pulida, lo cual me tranquilizó. Me quedé en la zona de mapas antiguos, fingiendo hojear un mapa de Querétaro del siglo XVIII, pero mi mente estaba alerta a cada sonido. Justo a las 3 apareció Emilio. Se le notaban los años, el cabello entrecano, las arrugas más profundas alrededor de los ojos, pero su mirada seguía siendo aguda, como la de un halcón. Se sentó frente a mí y murmuró: «La Sombra, pensé que de verdad te habías retirado». «La justicia nunca se retira, Emilio», respondí con voz serena pero firme. Le conté brevemente sobre Esteban, el escándalo y el USB de Mónica. Emilio escuchó, pero noté la duda en su expresión. «Teresa, sabes lo poderosa que es la familia Márquez». «¿Y Beltrán?» «Él es más despiadado de lo que crees. Si fallamos no solo Esteban, tú y yo tampoco tendremos escapatoria». Puse el USB sobre la mesa, entre nosotros. La luz que entraba por la ventana lo iluminaba, haciéndolo brillar como una joya. «Esta es la clave, Emilio. Mónica Paredes me lo entregó. Mi hijo es inocente y lo voy a demostrar, con o sin tu ayuda». Lo miré directo a los ojos para que viera mi determinación inquebrantable. Emilio miró fijamente el USB, luego me volvió a mirar. Finalmente asintió. «Te voy a ayudar, por Jorge, y por lo que alguna vez creímos». Esa noche, en el laboratorio digital de Emilio, una sala secreta dentro de la sede de la FGR, él comenzó a descifrar el contenido. Me senté a su lado, conteniendo el aliento,
viendo las líneas de código correr por la pantalla. Tras unas horas tensas, apareció un mensaje: acceso exitoso. Nos miramos sin decir palabra, pero ambos sabíamos que ese era el punto de inflexión. Lo que encontramos en el USB era peor de lo que imaginábamos. El primer archivo contenía una serie de facturas falsas de la empresa de Ortega, relacionadas con proyectos de construcción fantasma, obras que nunca existieron. Todas estaban aprobadas con firmas falsificadas de Esteban. También había correos electrónicos de Beltrán dirigidos a Mónica, con un tono frío, instándola a completar los trámites rápido. Uno de esos correos me heló la sangre. Si no lo haces, ya sabes cuáles serán las consecuencias. El segundo archivo eran fragmentos de videos de vigilancia. Emilio, usando sus facultades, los extrajo del Sistema de Seguridad Nacional. Un video, grabado por una cámara de un restaurante lujoso en Ciudad de México, mostraba a Beltrán y Ortega sentados en un rincón apartado, intercambiando un maletín de cuero solo unas horas después de que se liberara un gran pago. Ortega sonreía, le daba una palmada en el hombro a Beltrán como si acabaran de cerrar un negocio jugoso. Apreté los puños, sintiendo cómo la sangre me hervía. El tercer archivo era un esquema de flujo de dinero, documentado con detalle en una hoja de Excel. Rastreaba el camino del soborno desde la cuenta corporativa de Ortega, pasando por decenas de empresas fantasma, hasta terminar en una cuenta bancaria en Suiza. Esa cuenta pertenecía a un fideicomiso, y la única beneficiaria era la esposa de Armando Beltrán. «Ya los tenemos», susurró Emilio, con la voz temblando entre la emoción y el miedo. Durante muchas noches después, mi casita permanecía encendida hasta altas horas. Emilio y yo trabajábamos a través de una línea segura. Él desde el laboratorio, yo desde el sótano. Yo analizaba los patrones de comportamiento, buscando grietas en las declaraciones de Beltrán y Ortega, mientras Emilio comparaba la información con la base de datos de la FGR. Cada pedazo de evidencia era un ladrillo, y nosotros estábamos construyendo un muro imposible de derribar. Pero yo sabía que ese muro también podía venirse abajo y aplastarnos si no teníamos cuidado. Una noche, mientras escribía unas notas en un papel, escuché un ruido extraño afuera. El perro del vecino comenzó a ladrar con furia, rompiendo el silencio. Apagué la luz, me acerqué en silencio a la ventana y corrí apenas un poco la cortina para mirar. Un sedán negro, sin placas, estaba estacionado al final de la calle, con el motor encendido. Estuvo ahí cerca de 1 hora, sin que nadie bajara, y luego se fue sin hacer ruido. Era una advertencia. Alguien ya sospechaba algo, y quería que yo supiera que me estaban vigilando. Mi corazón latía fuerte, pero no por miedo. El peligro solo aumentaba mi determinación. He vivido en la oscuridad demasiado tiempo. He enfrentado a gente mucho más cruel que Beltrán y Ortega. Esta no era solo una lucha por limpiar el nombre de Esteban, era también por el legado de Jorge, por los valores que defendimos toda la vida. Volví a mi escritorio, encendí la lámpara y seguí adelante. Ninguna amenaza, ni visible ni invisible, me iba a detener. Después de 3 semanas sin descanso, al fin lo teníamos todo. Las pruebas digitales de Mónica, las transacciones bancarias y los videos de vigilancia recopilados por Emilio, junto con mi análisis detallado, pintaban un cuadro nítido del complot sucio contra Esteban. Cada fragmento, cada línea de código, cada correo electrónico era como una cuchilla afilada, lista para cortar la red de mentiras. Pero yo sabía que las pruebas por sí solas no bastaban. Tenían que llegar a las manos correctas, en el momento exacto, para que se hiciera verdadera justicia. Emilio se encargó del paso final. Reunió todo en un expediente grueso, con las páginas ordenadas cuidadosamente y selladas con cera roja, como una declaración de guerra silenciosa. En la portada escribió con tinta negra: Caso Sombra. Al mostrármelo, me sonrió. Una sonrisa rara, pero cargada de significado. Solo este nombre le hace justicia a su obra, Teresa, dijo con voz baja pero firme. Asentí, sintiendo una corriente recorrerme el cuerpo. Caso Sombra no era solo el nombre de un expediente, era un recordatorio de que yo, la sombra, aún no había salido del juego.
Emilio llevó el expediente personalmente a la oficina del fiscal general de la FGR, un hombre conocido por su dureza y cero tolerancia a la corrupción. Yo no lo acompañé, no por miedo, sino porque sabía que mi lugar seguía siendo la oscuridad. Emilio me contó que, cuando colocó el expediente sobre la mesa, el fiscal solo lo miró a él, luego al título Caso Sombra. No preguntó nada, solo asintió y dijo, lo revisaré. Pero según Emilio, su mirada lo dijo todo. Sabía que esto no era ningún juego. Pasó una semana en silencio. Fue la semana más larga, más pesada de mi vida. Cada vez que sonaba el teléfono, el corazón me daba un vuelco. Cada auto que pasaba despacio frente a la casa me hacía apretar los puños, lista para enfrentar cualquier amenaza. Trataba de mantenerme normal frente a Esteban. Le preparaba café cada mañana. Le preguntaba por tonterías, pero por dentro yo era como una cuerda de guitarra estirada al máximo que se rompería con el más mínimo roce. Esteban no sabía lo que yo estaba haciendo y quería que siguiera así. Ya había sufrido suficiente. No quería que cargara también con el peso de la esperanza, o peor aún, de la decepción. Esteban se hundía cada vez más en la desesperación. Empezó a buscar trabajo en empresas privadas, en lugares que antes se peleaban por contratarlo, antes de que estallara el escándalo. Pero ahora, nadie quería aceptar a alguien con la etiqueta de corrupto. Lo veía regresar a casa con la mirada vacía, los hombros caídos como si llevara el mundo encima. Dicen que me van a llamar, pero yo sé que no lo harán, me dijo una tarde, con voz plana, como si ya hubiera aceptado su destino. Pasaba todo el día encerrado en su cuarto, con la puerta cerrada. Su silencio pesaba más que cualquier reclamo. Yo me quedaba parada frente a la puerta, con la mano sobre el picaporte, queriendo tocar, queriendo decirle que su mamá está peleando por él, pero no podía. No en ese momento. Una tarde, mientras regaba las plantas en el jardín, sonó el teléfono. Miré la pantalla. Era Emilio. El corazón me latía con fuerza y me temblaban tanto las manos que casi se me cae la regadera. Respiré hondo y contesté. «Teresa», dijo Emilio, con una voz tensa, pero con algo distinto, como si estuviera tratando de contener la emoción. «¿Estás sentada?» Me dejé caer en la silla del porche, sintiendo que las piernas ya no me sostenían. «¿Qué pasa, Emilio?», pregunté con voz entrecortada. Hubo un silencio tan largo que pensé que mi corazón se iba a detener. Luego escuché a Emilio soltar un suspiro profundo, como si se hubiera quitado de encima una tonelada de peso. Ya lo aprobaron. El fiscal general firmó la orden. Decidieron reabrir el caso de Esteban y empezar una investigación penal contra Armando Beltrán y Rafael Ortega. Sentí una corriente de vida recorrerme el cuerpo, como si la sangre hubiera empezado a fluir de nuevo. Las lágrimas me brotaron, rodaron por mis mejillas, pero no eran de dolor, eran de alivio, de alegría, de esperanza. «Lo logramos, Emilio», susurré, con la voz quebrada. «Lo logramos». Emilio soltó una risa leve al otro lado. «No, Teresa, usted lo logró. Yo solo soy el mensajero». Él agregó que las órdenes de arresto se ejecutarían después del feriado de Acción de Gracias, para evitar alborotos políticos. «Todo sigue siendo absolutamente confidencial», recalcó Emilio. «Nadie, ni siquiera Beltrán o Ortega, sabe que nos estamos acercando». Asentí con la cabeza, aunque sabía que él no podía verme. El secreto era mi arma, y la iba a usar hasta el último segundo. En ese instante, una idea se encendió en mi cabeza, clara y peligrosa. Acción de Gracias, la fiesta lujosa de los Márquez. Recordé la llamada de Camila unos días antes. Su voz fría no fue una invitación, sino casi una orden para que Esteban asistiera. «Él tiene que mostrar arrepentimiento frente a la familia», dijo, como si Esteban fuera un criminal que debía arrodillarse a pedir perdón. Pensé en decirle a Esteban que no fuera, que no tenía por qué aguantar más humillaciones. Pero ahora, con la noticia de Emilio, vi una oportunidad. No solo para limpiar su nombre, sino para que la justicia se hiciera presente ante los mismos que pisotearon su dignidad. Me imaginaba a Esteban y a mí entrando a esa fiesta, entre candelabros brillantes y sonrisas falsas. Imaginaba el momento en que se anunciara la noticia sobre su inocencia, tal vez a través de un boletín urgente en la televisión,
justo frente a Camila, sus padres, Armando Beltrán y todos esos invitados poderosos. Quería ver sus caras, el asombro, la vergüenza, el derrumbe. Quería que se tragaran cada insulto, cada mirada de desprecio. Esa sería la venganza más dulce, no con violencia, sino con la verdad. «Vamos a ir, Esteban», susurré para mí misma, mirando hacia el jardín bañado por el atardecer. «Voy a llevarte hasta allí y voy a hacer que paguen». Sentí cómo se encendía una llama en mi interior, no de rabia, sino de determinación. He pasado toda mi vida protegiendo lo que amo, y esta vez no sería distinto. Pero la vida, como he aprendido muchas veces, rara vez sigue el guión que uno espera. Cuando colocaron ese plato de perro en el suelo, entendí que Camila ya no era la persona que alguna vez consideré como una hija. Había cruzado la línea. Nunca amó a Esteban. Solo se casó con él por poder. El auto se detuvo frente a mi antigua casa, sacándome de mis pensamientos. Esteban entró en silencio al salón y se sentó abatido en el sofá. Yo fui a la cocina, dispuesta a prepararle una taza de té de manzanilla para calmarlo. De repente sonó el teléfono de Esteban. Se sobresaltó. Sacó el celular del bolsillo con desgano. Tal vez por el cansancio, no miró quién llamaba. Solo deslizó el dedo para contestar, casi sin pensar. Yo me quedé en la puerta de la cocina, inmóvil, cuando la voz de Camila sonó del otro lado de la línea, filosa como una navaja, cada palabra como una aguja clavándose en mi pecho. «¿Qué? ¿Ya volviste al corral?», dijo ella, con tono burlón, venenoso. «¿Y la cena qué tal, amor? ¿Te supo bien para ser la de un fracasado como tú?». Esteban no respondió. Su cara se puso pálida y sus ojos vacíos se clavaron en el suelo. Camila siguió, con una voz cada vez más cruel. «Deberías darme las gracias. Esa comida es demasiado buena para alguien como tú. Seguro tu madre también solo te cocinaba porquerías, ¿no? Una ama de casa fracasada que se la pasó la vida entre trapos y ollas. Solo pudo criar a un hijo igual de fracasado». Apreté los puños. Las uñas se me clavaron en las palmas mientras trataba de contener la furia que me hervía en el pecho. Se había pasado de la raya, pero no me moví. No quería hacer nada que hiriera aún más a Esteban. Como si eso no bastara, Camila soltó una risa sarcástica. Su voz bajó, pero seguía siendo igual de cortante. «Ah, se me olvidaba. Tu padre. Sí, ese sí tuvo suerte. Morir como un héroe para no tener que vivir este día y ver que su único hijo se convirtió en la vergüenza de todo un país. Seguro que desde la tumba está muriéndose de vergüenza». Esa fue la gota que colmó el vaso. Vi un cambio en los ojos de Esteban. No era dolor ni rabia, como yo esperaba. Era una frialdad, un vacío aterrador. La ruptura dentro de él se había convertido en acero, firme, inquebrantable. Esteban no gritó ni discutió. Solo alejó el teléfono y con el dedo firme presionó el botón para terminar la llamada. El sonido del tut fue breve pero definitivo. Enseguida abrió su lista de contactos, bloqueó el número de Camila y borró su nombre. Cada movimiento fue preciso, sin una pizca de duda. Yo estaba allí, mirando a mi hijo, y en ese instante vi a un hombre. Ya no al niño que alguna vez necesitó que su madre lo protegiera. Él levantó la vista hacia mí, los ojos aún enrojecidos, pero con una voz ronca y firme dijo: «Mamá, ya fue suficiente». Esa frase no era solo una declaración, era una promesa, un despertar. Asentí con la cabeza, sin decir palabra, pero por dentro sentí una mezcla de orgullo y dolor. Mi hijo había recuperado su esencia, pero el precio había sido demasiado alto. Esa noche, saqué el viejo juego de mesa y sillas de Jorge, la misma mesa donde él solía escribir cartas a mano para mí cuando estábamos lejos. Esteban se sentó bajo la luz cálida de la lámpara y comenzó a escribir. Letra por letra, línea por línea, redactó él mismo la solicitud de divorcio. Su caligrafía era clara, decidida, como si cada palabra fuera un corte hacia el pasado. Yo me quedé a su lado, en silencio, sintiendo la fuerza que nacía dentro de él. Ella me humilló, eso puedo soportarlo.
dijo Esteban sin apartar la mirada del papel, con una voz grave pero cortante. Pero no tiene derecho a hablar así de mi madre y de mi padre. Nunca. Puse mi mano sobre su hombro, lo apreté suavemente y sentí cómo su cuerpo se tensaba con determinación. Ya no hacía falta decir nada más. Yo sabía que Esteban no solo estaba terminando un matrimonio, estaba recuperando su dignidad, esa que Camila y su familia intentaron arrebatarle. A la mañana siguiente del Día de Acción de Gracias, yo estaba preparando café. El aroma fuerte llenaba la cocina, cuando de repente el noticiero matutino en la televisión fue interrumpido. El logo de la FGR apareció en pantalla, en un rojo intenso y severo, como una declaración implacable. Me detuve, la taza aún a medio servir, los ojos clavados en la tele, con el corazón latiendo con fuerza, como si fuera a salirse del pecho. Un vocero, vestido de traje negro y con expresión seria, leyó en voz alta el comunicado de prensa. Tras una investigación interna urgente, la Fiscalía General de la República informa: el exinvestigador del Ministerio del Interior, señor Esteban García, ha sido declarado completamente inocente en el caso de corrupción relacionado con proyectos públicos. Todas las acusaciones contra el señor García han sido retiradas. Su voz era clara, firme, como un martillazo que rompía las mentiras que habían aprisionado a mi hijo. La pantalla cambió de escena. Se mostró a Armando Beltrán, en pijama, despeinado, con la cara todavía medio dormida, siendo esposado por agentes de la FGR y escoltado fuera de su lujosa mansión. Luego apareció Rafael Ortega, el que siempre vestía trajes carísimos, siendo arrestado en el aeropuerto, con su maleta tirada mientras forcejeaba entre los agentes. Yo seguía allí, frente al televisor, sintiendo que el mundo entero se estaba dando la vuelta. Tantos meses, tantas noches en vela, tantas horas tensas en el sótano. Todo eso ahora tenía sentido. La justicia, esa por la que yo había peleado con todo, finalmente había hablado. Las noticias se esparcieron como fuego. El teléfono de mi casa no dejaba de sonar. Ya no eran insultos anónimos, sino llamadas de vecinos, de viejos amigos, incluso de algunos colegas de Esteban. Todos querían felicitar. Las noticias en línea, la radio, la televisión, todos hablaban del giro del siglo. Las imágenes de Beltrán y Ortega esposados se repetían una y otra vez, como un recordatorio de que nadie está por encima de la justicia. Me senté en una silla, con la taza de café ya fría entre las manos, y dejé que las lágrimas me corrieran por las mejillas. No eran lágrimas de dolor, sino de liberación. Mientras el país entero hervía, la mansión de los Márquez se sumía en un verdadero caos. Me contó una conocida que el teléfono del gobernador Juan Márquez no dejaba de sonar, desde oficinas del gobierno hasta patrocinadores políticos, todos les daban la espalda. La senadora Ángela, que había renegado públicamente de Esteban, ahora enfrentaba el abandono masivo de sus aliados. Su familia, los que estuvieron detrás de Beltrán y usaron a mi hijo como chivo expiatorio, ahora eran el hazmerreír de todo el país. No sentí alegría, solo una satisfacción fría. Sembraron vientos, ahora cosechan tormentas. Camila, según me contaron, dejó caer una taza de porcelana carísima cuando vio el noticiero. Armando Beltrán, su boleto dorado, el hombre al que se aferró, el que eligió en lugar de su esposo, ahora era un criminal. El poder, la fama, todo lo que ella sacrificó por conseguir, se desmoronó en una sola mañana. Me la imaginé parada ahí, en medio de esa sala lujosa, sola, enfrentando la verdad brutal de que eligió mal. Esa tarde, mientras limpiaba la cocina, un Mercedes negro brillante se detuvo de golpe frente a mi casa. Miré por la ventana y vi a Camila bajarse del auto. Ya no tenía ese aire altivo y radiante de la noche anterior. Llevaba un vestido sencillo, el cabello suelto y desordenado. El maquillaje no lograba ocultar las ojeras ni el rostro angustiado. Tocó el timbre sin parar, una y otra vez, como si rogara con desesperación. Respiré hondo, me limpié las manos en el delantal y fui a abrir la puerta. Me paré en la entrada, sin intención de dejarla pasar. Esta ya no era su casa. «Mamá, o sea, doña Teresa», balbuceó Camila, con los ojos llenos de lágrimas, la voz temblorosa.
Lo siento, me equivoqué. Yo no sabía. Beltrán me engañó. Por favor, dígale a Esteban que me perdone. Podemos empezar de nuevo. Extendió la mano hacia mí, como queriendo agarrarme, pero yo no me moví. La miré sin rastro del cariño de antes, cuando la consideraba como una hija. Ahora solo veía a una extraña, alguien tratando de salvar lo que ya no existe. Camila, dije con voz firme pero fría, tú hiciste tu elección. Estuviste ahí, riéndote mientras humillaban a mi hijo. No tienes derecho a pedir perdón, y yo no tengo nada que decirte. Se quedó helada, con la boca entreabierta como queriendo responder, pero sin poder decir palabra. Sus lágrimas caían, pero yo no sentía lástima, solo cansancio. Cansancio de tantas mentiras, de tantas traiciones. Justo en ese momento, la puerta detrás de mí se abrió. Esteban salió, con una camisa limpia y bien planchada, más alto y tranquilo que nunca. No miró a Camila a los ojos, solo le tendió un fajo de papeles doblados, el divorcio que había redactado la noche anterior. Ya no tengo nada que hablar contigo, dijo Esteban, con una voz clara y distante, como si hablara con una completa desconocida. Firma aquí, mi abogado se pondrá en contacto con el tuyo. Camila se quedó paralizada, mirando fijamente los papeles como si fueran una serpiente venenosa. Esteban, por favor, susurró con la voz entrecortada, la mano temblorosa rozando el documento sin atreverse a tomarlo. No puedes hacerme esto. Nosotros nos amamos alguna vez. Esteban no respondió. Solo la miró por última vez, con una expresión vacía. Fuiste tú quien mató ese amor, Camila, dijo, con voz baja pero firme. No yo. Sin esperar una respuesta, Esteban se dio la vuelta, entró a la casa y cerró la puerta. El clic seco resonó con fuerza, como un punto final. Camila se quedó allí, sola en el pórtico, abrazando los papeles, con las lágrimas corriendo por su rostro. Yo no dije nada, solo la miré una última vez antes de cerrar la puerta principal. Ella eligió su camino y ahora le tocaba enfrentar las consecuencias. El juicio de divorcio tuvo lugar en una pequeña sala del centro de Querétaro, sin el espectáculo de los juicios penales de la televisión, pero repleta de gente. Los reporteros hacían fila. Los flashes no paraban de estallar mientras Esteban y yo entrábamos. Se escuchaban murmullos, como una ola suave, pero yo mantuve la cabeza en alto, con la mano apoyada con ternura en la espalda de mi hijo. Esteban vestía un traje oscuro, con los hombros rectos, la espalda erguida, el rostro sereno, sin dejar ver ninguna emoción. Al mirarlo, vi a un hombre que había sobrevivido la tormenta. Ya no era el muchacho que alguna vez se desmoronó en la cocina de mi casa. Me senté en la primera fila, junto a Emilio Rivas, que vino a apoyarnos. Emilio, con su cabello entrecano y mirada aguda, me tomó la mano con suavidad y susurró: «Hoy es el día de Esteban, Teresa, y el suyo también». Asentí con una leve sonrisa, pero por dentro todavía sentía algo de tensión. No era miedo al resultado, sabía que ganaríamos, sino el deseo de ver a Camila enfrentar las consecuencias de todo lo que había hecho. Del otro lado de la sala, Camila estaba encogida al lado de su abogado, un hombre maduro con un traje carísimo. Ella vestía de negro, con unas gafas de sol enormes a pesar de estar en interiores, como si quisiera esconderse de las miradas. No quedaba ni rastro de la altivez que antes la hacía destacar entre la multitud. Sus padres, la senadora Ángela y el gobernador Juan, no estaban presentes. Estaban demasiado ocupados lidiando con la tormenta política que sacudía su imperio, y yo sabía que su ausencia era otro golpe duro para Camila. El juicio avanzó con una rapidez sorprendente. El abogado de Esteban, un hombre sereno con voz grave y cálida, no necesitó discursos bonitos. Solo presentó una serie de pruebas, cada una como una puñalada precisa. Primero vinieron los recortes de prensa y revistas, imágenes de Camila de la mano con Armando Beltrán en eventos lujosos, su sonrisa radiante junto al hombre que había destruido a su esposo, citas donde lo elogiaba como un líder brillante, declaraciones públicas en las que insinuaba su decepción con Esteban como si él fuera un estorbo. Después, el abogado llamó a una testigo inesperada, una mujer de mediana edad que había asistido a la cena de Acción de Gracias.
Subió al estrado, con la voz temblorosa pero firme, y relató con detalle cómo un plato para perro fue colocado frente a Esteban. Nunca había visto una crueldad así, dijo, mirando fugazmente a Camila, que tenía la cabeza agachada. Ella se rió, como si fuera una broma, y dijo que esa era la cena que se merecía. La sala entera quedó en silencio. Solo se oía el golpeteo de los teclados de los reporteros. Camila temblaba, con las manos aferradas al asiento, incapaz de levantar la mirada. El abogado de Camila gritaba una y otra vez: «Protesto», pero la jueza, una mujer mayor con la mirada afilada, desestimaba cada argumento. «Continúe», dijo ella, con voz seca. Cuando nuestro abogado terminó, solo dijo una frase: «Solicitamos que el tribunal apruebe el divorcio basándose en el acto de traición y humillación pública por parte de la demandada». No hacía falta nada más. La verdad ya lo había dicho todo. Paralelamente al juicio, el terremoto en la familia Márquez se expandía por todo México. En la sala de espera del juzgado, la televisión mostraba una noticia de última hora. La senadora Ángela Márquez, bajo presión del Comité de Ética del Senado y el abandono de su partido, había presentado su renuncia. La imagen de ella saliendo apresurada del Congreso, rodeada de un mar de micrófonos, era lamentable. «¿Tiene algo que decir sobre el escándalo de su yerno?», gritó un reportero. Ángela no respondió, solo agachó la cabeza y se cubrió el rostro, como si quisiera desaparecer del mundo. Unos días después, el gobernador Juan Márquez también convocó una rueda de prensa donde anunció su renuncia por motivos de salud. Pero todos sabían la verdad. Una petición para su destitución había reunido cientos de miles de firmas y los grandes patrocinadores se habían retirado. El imperio político que construyeron durante toda su vida, antes invencible, colapsó en cuestión de días. Vi las noticias sin sentir alegría, solo una fría sensación de justicia. Pagaron el precio, no por mí, sino por sus propias decisiones. Esteban, mientras tanto, recuperó por completo su honor. La Secretaría de Gobernación, SEGOB, emitió una disculpa pública, algo rarísimo en la historia. La nueva titular de la Secretaría, una mujer joven y apasionada, llamó personalmente a Esteban. «Lo necesitamos, señor García», dijo con voz sincera, «no solo para que regrese, sino para que lidere una nueva unidad contra la corrupción. Usted es la persona ideal». Esteban solo asintió, pero en sus ojos vi un destello, no de ambición, sino de sentido, de propósito, de algo que él creía perdido. Una tarde, Emilio vino a mi casa sin avisar. No llegó con las manos vacías, traía un sobre sellado con cera roja de la FGR. «Esto es para usted», dijo sonriendo. Dentro había una carta oficial, firmada por el propio fiscal general. La carta agradecía el apoyo especial e invaluable de una asesora anónima, que ayudó a sacar la luz de entre las sombras. Al terminar de leer, sonreí, sintiendo que un peso invisible se había aligerado. Doblé la carta y la guardé en la vieja caja de madera donde conservo las medallas de Jorge. No era un trofeo para presumir, sino un capítulo que se cerraba. Se hizo justicia y esa era la única recompensa que necesitaba. La casa grande y moderna donde vivieron Esteban y Camila ahora tenía un cartel de venta colgado. Desde lejos, observé cómo el letrero se movía con el viento y sentí un alivio extraño. Esa casa fue símbolo de la felicidad de Esteban, pero ahora solo era un recuerdo distante. Según el acuerdo de divorcio, los bienes se dividieron a la mitad. Esteban no discutió, no exigió nada, solo tomó su parte y unas cuantas cajas con cosas personales, algunos libros de derecho que adoraba, ropa sencilla y una foto antigua de él con Jorge en uniforme militar, ambos con una sonrisa radiante bajo el sol. Cuando le pregunté por qué no se llevaba más, solo negó con la cabeza. «Ya no necesito nada de ese pasado, mamá», dijo con voz baja pero firme. Esteban se mudó a vivir conmigo. Nuestra pequeña casa, con sus paredes blancas ya descoloridas y el jardín de rosas lleno de espinas, volvió a ser un hogar para los dos. Nuestra vida cayó en un ritmo tranquilo, tan simple que parecía extraño después de tantos meses de caos. Esteban salía a trabajar por las mañanas, regresaba por las noches, su traje siempre impecable, pero con una mirada mucho más serena. Cenábamos juntos
comidas sencillas con el mole que yo le enseñé a preparar desde pequeño. Veíamos las noticias, comentábamos sobre cosas sin importancia y a veces, cuando el clima lo permitía, cuidábamos el jardín juntos. Esos momentos, aunque pequeños, eran una medicina para el alma de madre e hijo. Una tarde de domingo, cuando la tormenta de los últimos meses ya había pasado, el cielo de Querétaro estaba increíblemente azul, sin una sola nube. Esteban y yo estábamos sentados en el porche trasero, en 2 sillas de madera viejas que Jorge solía adorar. Frente a nosotros había una bandeja con té de manzanilla. El vapor subía en espiral, mezclándose con el aroma dulce de las rosas en plena floración. El silencio nos envolvía, pero no era incómodo. Era un silencio cálido, como un abrazo suave del tiempo. Finalmente, Esteban se volvió hacia mí, con una mirada que ya no cargaba dolor, sino una profunda curiosidad. «Mamá», dijo con voz grave, «siempre me he preguntado algo. La FGR actuó demasiado rápido, como si ya supieran todo de antemano. ¿Cómo es posible?» Su pregunta no me sorprendió, pero igual me apretó el pecho. Sabía que había llegado el momento. No podía seguir ocultándoselo, no cuando él ya era lo suficientemente fuerte como para enfrentar la verdad. Dejé la taza de té, respiré hondo y lo miré directamente a los ojos. «No hubo ningún milagro, hijo», le dije con voz suave pero firme. «Solo fue la verdad, descubierta». Esteban ladeó la cabeza, su mirada mezclada entre curiosidad y sospecha, como si supiera que la historia que estaba por escuchar cambiaría para siempre la forma en que me veía. Empecé a contar, con calma, como si abriera un libro que había estado cerrado durante mucho tiempo. Le hablé de los años en que fui la sombra, de las operaciones encubiertas en las que viví bajo decenas de identidades, enfrentándome a capos de la droga y corruptos sin jamás retroceder. Le conté sobre las largas noches en la oscuridad, cuando mi única luz era la pantalla de la computadora y el miedo era mi única compañía. Le hablé del motivo por el cual me retiré después de la muerte de su padre, cuando la pérdida de Jorge se llevó una parte de mi alma, dejando solo a una Teresa que ya no quería ser guerrera, solo madre. Después le conté sobre los últimos meses, sobre esas noches interminables en el sótano, cuando accedía a la base de datos de la FGR, rastreando cada pedazo de información como una cazadora tras su presa. Le hablé de Mónica Paredes, la joven que arriesgó todo para darme el USB que contenía la verdad. Le hablé del encuentro secreto con Emilio en la Biblioteca Nacional, de las horas tensas que pasamos descifrando los archivos y del momento exacto en que supimos que teníamos en nuestras manos las pruebas necesarias para derrumbar toda una red de corrupción. Esteban se quedó en silencio, sin interrumpir ni una sola vez. Su rostro reflejaba todas las emociones posibles, desde la sorpresa al saber que su madre había sido una agente encubierta, hasta el asombro al comprender la magnitud de lo que yo había hecho, y luego el impacto al darse cuenta de que había arriesgado todo por él. Finalmente, su mirada se suavizó y vi en sus ojos un respeto profundo, no por la sombra, sino por la madre que nunca se rindió. Cuando terminé de hablar, un largo silencio lo envolvió todo. El viento soplaba suavemente por el jardín, trayendo consigo el aroma de las rosas. Esteban no dijo nada, solo se levantó en silencio, se acercó y me abrazó con fuerza. Ese abrazo era intenso y contenía todo lo que no podía decir con palabras: gratitud, amor y comprensión. Apoyó la cabeza en mi hombro y dijo con la voz entrecortada: «Gracias, mamá. Si no fuera por ti, habría vivido toda mi vida con vergüenza. Nunca permitiría que eso pasara», susurré, dándole palmaditas en la espalda, sintiendo el calor del cuerpo de mi hijo. En ese momento no era solo una madre, era una guerrera que había cumplido su misión. Nos quedamos ahí un buen rato, bajo el sol del jardín, y sentí una paz que creía haber perdido para siempre. Miré hacia el jardín, donde las rosas florecían en todo su esplendor, y el cielo de Querétaro, limpio después de la lluvia, se veía más claro que nunca. La justicia, me di cuenta, no es algo abstracto ni que llegue por sí sola. Es tejida por personas valientes, aquellas que nunca pierden la fe,
aunque tengan que actuar en la oscuridad. Mi batalla había terminado, pero sabía que la sombra nunca se retiraría por completo. Ella seguía allí, dentro de mí, observando, en silencio, lista para levantarse cuando la verdad necesitara ser defendida. «Mamá», dijo Esteban rompiendo el silencio, con una voz suave pero firme. «Quiero hacer algo que tenga sentido, como lo hicieron tú y papá. Quiero seguir luchando, no solo por mí, sino por personas como Mónica, por aquellos que no tienen a nadie que hable por ellos». Sonreí y puse mi mano sobre su mejilla. «Lo lograrás, Esteban. Eres hijo de tu padre y de tu madre». Nos sentamos de nuevo, terminamos la taza de té ya frío y hablamos sobre el futuro. Ya no había dolor, ya no había miedo, solo una madre y su hijo, un jardín de rosas y un mundo esperando a que lo enfrentáramos. La vida está llena de injusticias y caídas que nos hacen pensar que no podremos levantarnos jamás. Pero fue a través de ese mismo dolor que comprendí algo. La justicia nunca llega sola. Debe ser conquistada con fe, perseverancia y sacrificio. En la historia de venganza de mi vida, no usé armas ni violencia. Usé la verdad, el coraje y la inteligencia de una madre que vivió en las sombras para devolverle la luz al mundo. La lección que quiero dejar a todos los que han seguido mi historia hasta este momento es esta. Si crees en la verdad, si no te rindes aunque el mundo entero te dé la espalda, llegará el día en que te levantarás, con la cabeza en alto, frente a aquellos que una vez te pisotearon. Y cuando ese día llegue, no solo habrás recuperado tu dignidad, sino que te convertirás en la luz para otros que aún viven en la oscuridad. La venganza no siempre significa destrucción. A veces es hacer que el mal enfrente las consecuencias que él mismo creó. Esa es la victoria más grande. La historia que acabas de escuchar ha cambiado nombres y lugares para proteger la identidad de quienes estuvieron involucrados. No la compartimos para juzgar, sino con la esperanza de que alguien escuche y se detenga a reflexionar. ¿Cuántas madres están sufriendo en silencio dentro de su propio hogar? La verdad, me lo pregunto sinceramente. Si tú estuvieras en mi lugar, ¿qué harías? ¿Elegirías callar para mantener la paz? ¿O te atreverías a enfrentarlo todo por recuperar tu voz? Me encantaría saber tu opinión sobre esta historia de Historias que Duelen o cualquier comentario que nos ayude a mejorar nuestro contenido. Que Dios siempre bendiga, y estoy convencida de que el coraje nos llevará hacia días mejores. En este momento, en la pantalla final, te dejaré 2 de las historias más queridas del canal. Estoy segura de que te sorprenderán. Gracias por haberte quedado conmigo hasta este instante.